Hola, buenas tardes, yo soy Alejandro Martínez, voy a realizar la actividad número 3, que es la capacitación. Entonces, bueno, empecemos. Inicialmente pues tenemos la gestión de la integración del proyecto. En esta etapa lo que se busca es incluir los procesos y actividades que son necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar todos los procesos y actividades que tiene toda la gestión del proyecto dentro de los grupos de los procesos. Entonces, dentro de estos tenemos desarrollar el acta de constitución, donde esa acta de constitución es el proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto, las expectativas y todos estos temas que tienen como tal los interesados. Siguiendo, sigue desarrollar el plan de gestión del proyecto. En este proceso incluye todas las acciones que son necesarias para definir, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios en un plan de gestión de proyecto. Este proceso da como resultado un plan de gestión que se actualiza y se revisa a través de los procesos de control de cambio, que son los que vamos a tener después. Luego sigue el dirigir la ejecución del proyecto. Entonces, en este proceso lo que se hace es que se requiere que el director y el equipo del proyecto tomen decisiones para ejecutar el plan de gestión del proyecto para cumplir con el enunciado del enlace, ¿no? Si seguimos, tenemos supervisar el trabajo del proyecto, que como tal es ya empezar a revisar y a comparar todo lo que está sucediendo con el proyecto. Mirar ese rendimiento que se tiene real con el planeado que se tenía en el proyecto, cómo se evalúa lo que se tenía, lo que se había planeado y cómo sería el rendimiento que se está teniendo. Luego tenemos un control de cambios. Ese control de cambios lo que busca es revisar, aprobar los cambios aprobados que se pueden tener durante el desarrollo de esta actividad. Y también lo que se encarga es de gestionar esos cambios que se han aprobado. Obviamente esto con el fin de mantener la integridad de las líneas base, todo lo que se tenía inicialmente, y habilitar solo los cambios que son aprobados. Y por último, cerrar el proyecto. El proyecto ya tiene como un fin donde ya se cierran todas las actividades completamente a lo largo de todos los grupos y todos los procesos. Luego tenemos lo que es la gestión del alcance del proyecto. En esta gestión lo que se busca es recopilar, definir, crear EDT, perdón, me equivoqué, verificar y controlar el enlace. Esta gestión lo que se encarga, lo que se encarga de hacer es, se relaciona con la definición y el control de lo que está y lo que no está incluido en el proyecto. Entonces, inicialmente tenemos lo que es recopilar. En este recopilar lo que se busca es seleccionar todas las herramientas, todas las fuentes, todas las metodologías, todos los procesos, procedimientos, para que el esfuerzo que se vaya a determinar determine o realice el alcance que va a tener como tal el proyecto, mirando obviamente la complejidad y la importancia que pueda tener este proyecto. Definición del alcance, la elaboración del enunciado del alcance detallado es crítica, pues establece todo lo que se va a realizar en el proyecto y constituye esto sobre la base de los principios de productos entregables, asunciones y restricciones que se documentaron en el enunciado preliminar. Durante esta etapa, las necesidades y los deseos, todo lo que se busca, se vuelve como un requisito. Entonces, para eso es muy importante que todas las personas que van a estar involucradas en este proyecto estén y conozcan todo lo que se va a realizar dentro del proyecto. Crear las EDT, discúlpenme acá el error. Esto es una descomposición jerárquica
obviamente orientada al producto que se va a entregar. Como tal, el desarrollo de esto será ejecutado por el equipo del proyecto, y esto es con el fin de lograr los objetivos del proyecto y crear productos y los entregables que nos están solicitando, ¿no? Siguiente dice verificar, que es la verificación del alcance. Es el proceso de obtener la aceptación formal por parte de los stakeholders del alcance del proyecto completado y los productos entregables relacionados. Verificar el alcance del proyecto incluye revisar los productos entregables para asegurarse de que cada uno se complete satisfactoriamente. Y el último es controlar el alcance. En controlar el alcance, lo que se encarga como tal de influir sobre los factores que crean cambios en el alcance, ¿sí? En el último alcance que se tiene. Obviamente con crear cambios en el alcance del proyecto y controlar el impacto de dichos cambios. Todos los cambios que se puedan tener, poderlos controlar. El control de este alcance asegura que todos los cambios solicitados y las acciones correctivas recomendadas se procesen a través del control integrado de cambios del proyecto. Los cambios obviamente van a suceder, por lo cual los procesos y esta parte del control del alcance es importante. Bueno, ahora pasamos a la gestión del tiempo del proyecto. En la gestión del tiempo encontramos varios procesos, que sería la definición de las actividades. En este lo que busca es donde se permite identificar y documentar todo el trabajo que se planifica realizar. Entonces aquí vamos a darnos cuenta qué es lo que se planea realizar, ¿no? Se empieza pues a hacer una descomposición acá y se subdivide como en paquetes de trabajo y de componentes un poco más pequeños y obviamente más manejables, lo cual es más fácil de producir como el entregable o el trabajo final. Luego tenemos el establecimiento de las secuencias de las actividades. En ese establecimiento de las secuencias de las actividades, lo que se busca, lo que implica como tal, es identificar y documentar las relaciones que pueden tener, las relaciones lógicas que se pueden tener entre cada una de las actividades del cronograma. Todas las actividades deben de estar obviamente lógicamente ordenadas y relacionadas pues entre sí. Obviamente, así como también pues se pueden presentar adelantos o atrasos para desarrollar luego un cronograma un poco más realista y más factible, ¿no? También se tiene posteriormente la estimación de los recursos de las actividades. Entonces aquí es necesario evaluar cuáles son los recursos necesarios, qué cantidad de recursos se utiliza, cuándo estará disponible cada recurso para realizar las actividades de los proyectos. Entonces acá se evalúa como el cuáles, qué y el cuándo. Y de ahí se evalúan también lo que son la estimación de los recursos y obviamente también los niveles de capacidad, los de habilidades de los recursos, diferentes tamaños de las máquinas, herramientas, bueno, etc. La estimación de la duración de las actividades. Acá se requiere como estimar la cantidad de esfuerzo y la cantidad de previstas de personas, la cantidad prevista de personas y recursos que van a ser utilizados y los plazos que van a ser requeridos para poder terminar estas actividades. Luego, obviamente, con todo esto se puede desarrollar un cronograma donde se determina cuáles serían las fechas de inicio, cuáles son las fechas finales planificadas para las actividades del proyecto. Y obviamente esto necesita que se revisen y sean corregidas de algunas estimaciones por la duración y los recursos que puedan tener. Entonces pues siempre es bueno como medir esos avances. Y el control del cronograma, como siempre pues tenemos al final como un control donde determina el estado del cronograma del proyecto. Influye obviamente sobre los factores que crean cambios en el proyecto, permite determinar y verificar
si el cronograma del proyecto ha cambiado o no ha cambiado. Obviamente se gestionan los cambios que son reales a medida que estos van sucediendo. Bueno, continuando tenemos lo que es la gestión de la calidad del proyecto. En este lo que se busca es incluir que todas las actividades tienen como la responsabilidad, o sea, todos los objetivos y las responsabilidades que se tienen que estar, obviamente tienen que tener una calidad. Entonces, bueno, pues inicialmente tenemos la planificación de la calidad, donde dice la calidad se planifica, se diseña y se controla. Dentro de esta planificación, toca revisar lo que es el análisis del costo-beneficio para cumplir con todos los requisitos de calidad sean en un menor proceso, los costos que se puedan tener y cuáles puedan ser los beneficios. Obviamente para tener calidad se necesita unos costos a los cuales incurrir y para obviamente prevenir lo que pueda suceder por un incumplimiento. Posteriormente tenemos el aseguramiento de la calidad. En lo que se busca es la aplicación de las actividades planificadas para asegurar que el proyecto emplee todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos. Dentro de este se realizan auditorías de calidad y algunos cambios solicitados, donde se llevan a cabo pues algunas acciones para aumentar la efectividad y la eficiencia de las políticas y los procesos que se puedan tener, ¿no? Dentro del control de calidad ya tenemos supervisar los resultados específicos del proyecto para determinar si cumple con las normas de calidad. Bueno, en la gestión de los costos de proyecto se tienen lo que es la estimación de los costos. En esta estimación de los costos se busca, o bueno, se desarrolla la aproximación de los costos de los recursos de lo que se va a emplear, ¿no? De todo lo que se necesita, de la lista de precios de los proveedores, los costos de los recursos, la materia prima, los equipos, todo lo que vaya a ser necesitado en los costos. Luego se realiza la suma, en la preparación del presupuesto, es la suma de los costos estimados de las actividades para establecer pues ya como tal un costo total que sea al final. Para esto también se tiene como una línea de base de costo, que bueno. Y por último tenemos el control de los costos. Este control de los costos lo que busca es gestionar los cambios de lo que puedan producirse, los cambios que puedan producirse, y además comparar lo que es lo presupuestado con lo real. Bueno, continuando, en cuanto a la gestión de recursos humanos del proyecto, se tienen 3 fases, que es la planificación de los recursos humanos, donde se determinan los roles para el proyecto y las responsabilidades que estos van a tener. Segundo es conformar el equipo del proyecto, donde se obtiene el recurso humano para completar el proyecto. Como tercero se tiene desarrollar el equipo del proyecto, donde se mejoran las actividades, las habilidades que tiene el equipo con el fin de aumentar pues la capacidad para desarrollar sus tareas. Y por último tenemos gestionar el equipo del proyecto. Esto pues hace referencia a hacerle seguimiento a todas sus actividades y a mejorar el rendimiento de los miembros de los equipos para poderles proporcionar una retroalimentación y así como también mejorar sus capacidades. Bueno, la gestión de las comunicaciones de proyecto, tenemos lo que es la planificación, donde se determina la necesidad de la información y las comunicaciones de los interesados y se busca responder ciertas preguntas. ¿Quién, cuándo, cómo y quién va a proporcionar esa información? Todo relacionado con la información. La distribución es asegurarse que las personas correctas reciban la información que corresponde en el momento que corresponde. ¿De qué manera se está realizando esa distribución? Puede ser en reuniones, en impresos, en sistemas manuales de aviso, en correos electrónicos, etc. Informar el rendimiento es la recolección de los datos y la distribución de la información del rendimiento para los interesados del proyecto. Y por último, gestionar a los interesados. En este caso, lo que se busca es gestionar las comunicaciones para satisfacer las necesidades. Entonces, en este caso se quiere evaluar si se está realizando la información de manera correcta, oportuna, a las personas que están interesadas en estos datos. Bueno, en cuanto a la gestión de los riesgos del proyecto, inicialmente tenemos una planificación donde se decide
donde se busca decidir cómo llevar a cabo las actividades de la gestión del riesgo. Obviamente, como estamos realizando un proyecto, es importante siempre visibilizar cuáles son los riesgos acordes al proyecto que se va a realizar en la organización. Luego, identificar los riesgos. Entonces, en este ya se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto, determinar cuáles serían, obviamente documentar sus características y realizar una revisión continua. Luego tenemos un análisis cualitativo de estos riesgos. Eso lo que busca es evaluar para poderlos priorizar los riesgos identificados. Luego se realiza un análisis cuantitativo donde se realiza como un análisis de los riesgos identificados para luego calcularlos cuantitativamente para asignarles como una calificación numérica. Después tenemos la planificación de la respuesta de los riesgos. Entonces, para la planificación de la respuesta de los riesgos, en este es un proceso que desarrolla opciones y determina acciones de mejora de las oportunidades para reducir las amenazas que puedan tenerse para el objetivo del proyecto. Por último, se hace un seguimiento de control. Este seguimiento de control es el seguimiento que se realiza para detectar si existen nuevos riesgos, si hay riesgos variantes y si los estimados son los que se están realizando. Bueno, gestión de la adquisición del proyecto. En este caso tenemos planificar compras. Aquí se busca que identificar las necesidades que se tienen dentro del proyecto y revisar si por medio de la compra o adquiriendo algún producto se satisfacen esas necesidades que se tienen. La planificación de la contratación, entonces es donde se preparan los documentos necesarios que respalden las compras o las personas que van a servir como proveedores para la venta de estos productos, o los que nos van a proveer de los productos que necesitamos para planificar, para la identificación para satisfacer esas necesidades que se tienen. Solicitar respuesta de los vendedores. Una vez se prepara el documento, se solicita pues una respuesta de los vendedores, donde se obtienen varios resultados de varios proveedores, obviamente ya con ofertas, con propuestas, y bueno, posteriormente se recibe, se selecciona el momento de la selección del proveedor, donde se reciben de las ofertas que se recibieron. Se realizan criterios pues, de evaluación para poder seleccionar uno o más proveedores de los productos que estamos necesitando. Luego tenemos la administración del contrato, donde se asegura que ambas partes puedan cumplir con este contrato y que se cumpla ese contrato. Y por último tenemos el cierre del contrato, que son que todos los productos sean entregados y que todo el contrato que se firmó sea totalmente cumplido. Bueno, gestión de los interesados del proyecto. Identificar los interesados. Entonces acá se identifican las personas o organizaciones que son impactadas por el proyecto. Luego planificar la gestión de los interesados, donde se desarrollan estrategias de gestión adecuada para hacer la participación a los interesados, hacer que participen a estos interesados durante todo el proyecto y hacer que ellos crear estrategias para que no pierdan el interés sobre el proyecto. Gestionar la participación de los interesados, entonces por medio de comunicarse pues con ellos y trabajar obviamente en conjunto con esas personas que están interesadas en el proyecto. Sobre todo en este caso es muy importante lo que es la comunicación y el trabajo en equipo. Y por último, controlar el compromiso de los interesados. Entonces en este se busca observar de manera global a los interesados para poder generar proyectos de mejora que impacten el interés de estos interesados. Entonces lo que se busca es revisar si las personas continúan en el proyecto, están comprometidos, y en dado caso que esto esté fallando, pues poder generar estrategias para mejorar su compromiso con el proyecto.
Entonces, por último, les quiero agradecer por la atención. Espero que tengan un muy buen día. Gracias.